Hola amigos, saludos a nuestros suscriptores y a todos aquellos que visitan el canal. Si no están suscritos, háganlo para estar al tanto de las charlas y las entrevistas que como esta de hoy vamos a hacer a partir de ahora en una sección especial de actualidad. Hoy vamos a entrevistar a un hombre al que yo sigo hace tiempo, un hombre valiente, un hombre que habla muy claro, el doctor Luis Miguel Benito. Muchos lo conocerán por aquello que pasó en el mundo aparte por su trabajo, evidentemente, pero por aquello que pasó en el mundo y en España hace 5 años. Y cosas que pasaron hace 5 años seguimos arrastrando. Bueno, antes de hablar con Luis Miguel, eh, le voy a poner, no le voy a poner, pero le voy a decir, le voy a comentar algo. No sé si ustedes lo sabrán, pero una investigación sobre el COVID realizada por el subcomité selecto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, finalizó en diciembre del año pasado. Se emitieron una serie de conclusiones, ¿vale? Y se intentó dar respuesta a varias cuestiones: el origen del virus, la gestión que se realizó de la pandemia, el papel que tuvieron administraciones y medios de comunicación, la censura, la caza al disidente, digamos, la opinión o el discurso único, y otras muchas cosas. Bueno, eh, entiendo que la mayoría de ustedes no tendrán ni idea de que este informe salió el año pasado. Bien, esa es la base sobre la cual vamos a empezar a hablar con Luis Miguel. Porque, Luis Miguel, esto es una cosa grotesca. Es decir, las conclusiones de ese informe, que apoya el hecho de que fuera un bicho de carácter no natural, de origen no natural, de que ONGs como EcoHealth Alliance, el famoso Anthony Fauci, al que por cierto creo que indultó Biden antes de irse, ¿vale? El hecho de que se manifestara evidentemente que ciertas medidas, los confinamientos, los certificados, eh, todo eso fue un exceso enorme y se vulneraron multitud de derechos fundamentales. Claro, si uno echa la vista atrás, eso pasó en la pandemia. Pero es que lo cierto y verdad es que se siguen vulnerando derechos fundamentales, ya no solo en este tema, sino en muchos otros. Pero hablando de ese informe y de lo que fue y de lo que han sido estos 5 años, ¿cómo, así a vista de pájaro, cómo lo resumirías? Bueno, yo creo que en lo que comentas, Alex, muchas gracias por invitarme a tu canal y a tu audiencia. Yo creo que en esta vista que has hecho, o sea, mención que has hecho estos últimos 5 años, sobre todo al informe que apareció el año pasado, yo creo que a lo largo de este periodo de tiempo todos hemos ido evolucionando nuestra forma de pensar o de ver las cosas a medida que íbamos incorporando datos. Y nuestra percepción pues iba variando. Primero yo cuento lo mío, pues que decir, yo en el año 2020 me encuentro en un hospital de la Seguridad Social y oyes hablar de que viene algo de China, del norte de Italia, no te lo terminas de creer, bueno, hasta que te llega, el mes de marzo, pues arrasó también por España, algo tipo infeccioso, algo que se tosía y te ponías muy malo, no en todos los casos, en algunos, unas formas de enfermar un tanto raras. Y se genera un caos, y entonces yo como médico pienso que estamos ante un problema eminentemente sanitario, porque evidentemente están llegando más pacientes con patología respiratoria en los hospitales y por contra, pues el personal sanitario, bien por bajas o bien por huidas, y el personal asistencial en residencias, pues desaparece, ¿no? Con lo cual se forma un caos, más avalancha de pacientes, menos gente para atenderlos, pues ya pueden entender tu audiencia que se forma un caos. Y fruto de ese caos, en marzo, abril y ya en mayo, empezamos a sacar un poquito la cabeza del agujero, es cuando descubrimos que, bueno, algo ha pasado, pero empezamos a analizar y descubrimos que a lo mejor no ha pasado tanto como dicen, pero los medios de comunicación parece que han cogido el hilo del miedo y ya persisten en ello, empiezan a crear las olas, que viene otra ola, que viene no sé qué. Has hecho mención a esa entrevista que precisamente el 13 de agosto, hace 5 años, de aquel, o sea que hace nada, hace 5 años sucedía esa entrevista aquella en la que
que se hizo viral, en la que me preguntaban eso, que estaban haciendo los médicos frente a esta nueva ola que estaba apareciendo, qué medidas estábamos tomando. Claro, yo les dije, pues mire, mes de agosto, Madrid, los médicos no están tomando ninguna medida, estarán tomando el sol, están de vacaciones como los políticos, ¿qué van a hacer? Porque aquí no hay percepción de alarma. Y ya fruto de esa insistencia en los medios de comunicación descubres que el problema es algo más grave que una mera cuestión sanitaria. Es un intento de dominar a la población a través del miedo, de distintos miedos, sea por la salud, sea por el cambio climático, sea todas estas cosas, ¿no? Y claro, quizás como colofón a ese periplo de sub y baja de olas, de confinamientos, mascarilla sí, mascarilla no, PCRs, llegan las vacunas, primera dosis, segunda, tercera, hay no sé qué, los problemas derivados de ellas, llega pues a lo que has hecho mención, el documento esclarecedor del año pasado de la Corte Suprema de Estados Unidos, tal, y es decir, bueno, pues parece ser que no lo hicimos bien. Es una especie de mea culpa que entonan las autoridades americanas y dicen, pues aquí hubo muchos fallos por muchos lados. Claro, pero no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, porque fue un problema manejado de forma similar por todo el mundo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y en Estados Unidos se han dado cuenta y aquí no? Dice, yo creo que no es un problema de explicaderas, es de entendederas, es lo que uno quiera entender o pueda entender, o le dé la cabeza para asumir. Porque lo más duro para el ser humano no es que te engañen, es que es reconocer que te han engañado. Y entonces mucha gente persiste en su error y por más que se lo ponga negro sobre blanco de que ha habido un engaño, de que ha habido una farsa, de que ha habido una hipertrofia de datos y de muertes para justificar unas medidas innecesarias con las que muchos han lucrado a costa de la salud y de la vida, porque ha muerto mucha gente por las consecuencias de esos pinchazos, pues claro, y esto a la gente le escandaliza de tal manera que es inasumible para sus cabezas. Dice, ¿cómo va a ser eso así? Es que usted es un conspiranoico integral. Bueno, pues también pueden ser conspiranoicos los Estados Unidos de América. Bueno, y es un informe científico serio y, vamos a decir, ético, o es un verdadero mea culpa, unos golpes de pecho, o es una especie de lavado de cara de que hicimos las cosas mal y a lo mejor llegado el caso las volveremos a hacer igualmente mal, porque viene muy bien para la gobernanza mundial. No lo sabemos. Pero qué duda cabe que ese informe al que aludes sí pone negro sobre blanco que hubo muchas cosas que reiteradamente se hicieron mal en el manejo de eso que se dio en llamar pandemia COVID. De hecho, el propio informe destaca que no se puede pasar por encima de las libertades individuales de la forma en que se hizo. Es decir, lo más curioso del tema es que seguimos viendo atropellos, aun en otros temas, seguimos viendo atropellos de este tipo. Y planes e iniciativas que van cada vez más en discursos únicos, en control, en control, en control. Mi siguiente pregunta sería, realmente, ya no sé si a nivel global, porque cada país, es verdad que esto se gestionó de manera más o menos similar, pero ¿en qué se pudo hacer mejor? Porque es evidente, hay gente que se lucró, hay gente que, hay gobiernos, hablando concretamente en España, esto pasaría por todo el mundo. Aquí se le ha dado pasta a empresas, muchas veces no vinculadas para que trajeran material sanitario, muchas veces no vinculadas bueno, vinculadas a ciertos partidos políticos, no vinculadas al sector sanitario, incluso a familiares, bien, pero quitando la corrupción, ¿qué se pudo hacer mejor? O sea, ¿cómo se pudo hacer mejor esto? Porque al final, Pues, gente que se beneficia de las desgracias siempre la ha habido, pero en conjunto entiendo que al principio es como un boom, bien, pero han pasado 5 años, es decir, todavía hay recomendación de que se siga vacunando una dosis y otra y otra y otra y otra. Estamos hablando de 5 años después. O no aprendemos o no queremos aprender o seguimos interesados en que se sigan vendiendo ciertos medicamentos. ¿Qué se pudo hacer mejor? a mí una de las cosas que primero me chocan, y yo creo que al común de la gente, es que en una crisis, en principio, de carácter sanitario, haya tanta escasez de voces médicas autorizadas. Porque al frente de esto ponían como portavoz a Fernando Simón, que es médico, pero vamos, es médico.
porque le dieron el título, pero vamos, no ve pacientes ni tiene conciencia de la enfermedad. Comunicaba lo que supuestamente le iban suministrando los datos que iban llegando, pero no es verdad, El no es comité de cierto y de expertos que hecho aquel que no es existía, al que no existía al final, ¿no? correcto. Eso fue escandaloso cuando finalmente, porque hay una sospecha de que tal comité de expertos no existe, y cuando se le pregunta al gobierno, efectivamente reconoce sin empacho que no hubo nunca un comité de expertos, que hay detrás de todos los que evaluaban esta serie de medidas, pues no había nadie que fuese médico que supiese manejar un problema de índole sanitaria. Esto es escandaloso, no solo por parte del gobierno que regía y que los destinos del pueblo, sino también de los colegios de médicos, de la organización médica colegial, de las instituciones médicas que o las instituciones científicas que no, sobre este conocimiento no pusieron el grito en el cielo o por lo menos un tirón de orejas. Señores, que estamos ante una crisis sanitaria y aquí a los médicos no se les ha preguntado. Se tiró de algunas figuras para llevar a los platos de televisión con carácter mediático, pero no hubo un debate científico ni médico acerca de lo que estaba sucediendo, si realmente era necesario tomar las medidas que se tomaban o si no. Se dan por hecho que sí, porque alguien había decidido que sí, alguien que seguramente se lucraba de que tales medidas se llevaran a cabo, de que se sometiera a la población a un experimento, porque eran vacunas que no tenían una base científica experimental sólida, por más que lo dijeran algunos biólogos que lo han dicho, pero si coges estudios, ensayos clínicos en animales o en voluntarios sanos, nunca hubo tal estudio. El único que se intentó llevar a cabo, el de Pfizer, pues vacunaron al grupo control, pues ya me dirás qué seriedad de investigación se llevó a cabo en este proceso Mm. serio que afectó a mucha De, gente, de hecho, pero creo que no tanto por la enfermedad. no, iba a decir que Sí. creo que de hecho los estudios de validación terminaron el año pasado, si no recuerdo mal. Bueno, es que están medio interrumpidos, no ha terminado ninguno bien. Quiero decir, no se ha guardado el protocolo de investigación adecuado. Y sobre eso, pues se pueden invalidar cualquier tipo de resultados. Cuando rompes el protocolo de investigación, pues lo que se sigue de ahí son conjeturas. Podrás decir esto, lo otro, bueno, como hubo error metodológico, pues ya cualquier cosa es válida. Y eso es lo que ha hecho, ha dado el traste, digamos, la credibilidad de las autoridades sanitarias. Porque ¿a qué ha sometido usted a la población a un experimento? Porque fue un experimento. Y eso es muy duro de asumir, es muy duro de aceptar, y por eso se sigue con ese discurso. Hay que hacer la huida hacia adelante, porque si ponemos la mirada en qué se hizo, en qué se debería haber hecho, pues hay muchos motivos para entonar un mea culpa generalizado, claro que sí. Y es tan grande la culpa que para muchos, por su soberbia, es inasumible y no lo van a reconocer. Por eso no queda más remedio que una huida hacia adelante. O dulcificar las medidas. La OMS termina diciendo que, bueno, al fin y al cabo, con que una persona se haya puesto una vacuna de COVID es suficiente. Ya no, como que no incide mucho en tema de revacunaciones, que es como reconocer que no hacía falta ninguna, tampoco. O sea que es como una especie de chapuza tras chapuza y el pueblo traga y traga. Y fruto del error que se ha cometido, como es, insisto, muy duro asumir que se han hecho mal las cosas, uno prefiere seguir hacia adelante con clichés como, bueno, es que si no hubiera sido peor, es que las vacunas han salvado muchas vidas, es que en aquellos momentos, por la gravedad de la situación, era lo que había que hacer, no quedaba más remedio, Ese pensamiento, excusando ese pensamiento precisamente, una yo error. como persona corriente, me lo encuentro en mucha gente. Es decir, Claro. eso es justo lo que acaba de decir. Joder, pero es que, eh, ¿qué se hacía en aquel momento? ¿Qué se hacía en aquel momento? ¿Qué hubieras hecho tú? O ¿Yo? sea, ¿Qué hubiera hecho? no, 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 me refiero Pues a estaba preguntar, todo hecho. gente que yo conozco que me lo pregunta a mí, ¿no? Digo, escúchame, ¿qué se hubiera hecho? Claro, la pregunta es, aun comprando lo que se hiciera en el primer año, año y medio, pero claro, han pasado 5. Entonces, la pregunta es, y bueno, el razonamiento de mucha gente que te encuentras por la calle es, pero sí, pero da igual, estaba muriendo un montón de gente, había que hacer algo. O sea, ¿qué otra alternativa había? Bueno, pues hombre, si había que hacer algo, lo rematamos. Al que se esté muriendo, lo rematamos. Si se trata de hacer algo, pues lo rematamos. O sea, una barbaridad tras otra. Vamos a ver. Hay que analizar la situación. Y nos vamos a poner, sí, en el año 2020. Yo recuerdo que no hace mucho tenía un debate precisamente con un médico que defendía esto, un colega, que él decía que sí, que veía lógico que se hubiera hecho, que se hiciera lo que se hizo.
Claro, yo le decía que no lo veía justificable desde el punto de vista médico. Mi discurso desde el minuto cero, como muchos sabéis, y me repito más que el ajo, era la no necesidad. Es decir, yo no consideraba que fuera necesario aplicar ningún tipo de inmunización a la población española pasado 2020, porque en 2020 todo el mundo, con mayor o menor fortuna, había estado en contacto con el germen o con el supuesto germen, con la enfermedad, y ya se había inmunizado, porque eso sí que lo sabemos de medicina. El que pasa una enfermedad, su organismo reacciona frente a ella y le deja una inmunidad, le hace inmune, es la inmunidad natural. Con esa base, que es lo que se enseña a los estudiantes de medicina, lo que nos han enseñado siempre, yo decía y sostenía que no veía sentido a que llegaran vacunas para ponerlas a todo el mundo a partir de enero de 2021. Y claro, este compañero me decía curiosamente, bueno, es que las vacunas salvaron muchas vidas, si no en 2020 hubieran muerto más gente. Dice, perdona, que es que en 2020 no había vacunas. Las vacunas empezaron a partir de 2021. Entonces, a veces cronológicamente no nos ubicamos. El año 2020 estábamos terminando, al final, de hacer olas y olas y olas para intentar meter miedo en la población y hacerles ver que si no se ponían pinchazos a toda la gente, aquello iba a continuar indefinidamente. Y eso no es verdad. Pero es que hubo en agosto de 2020, hay escritos firmados por catedráticos, no digo catedráticos, con unos textos en negrita que dicen, hasta que no se vacune todo el mundo, no se va a acabar la pandemia. Firmado por catedráticos. Eso, en negrita, es una herejía científica, que lo puede entender cualquiera, porque sabes que la historia de la vacunología en España son 200 años para acá. Y epidemias las ha habido desde la historia de la humanidad. Y las epidemias, igual que venían, desaparecían y no había vacunas. Ergo, con esos datos, decir que hasta que no se vacune todo el mundo la pandemia no se acaba, no es cierto. Y esto se lo hice ver a uno de los firmantes. Claro, a renglón seguido rectificó. Bueno, a lo mejor no hace falta que se vacune todo el mundo. No hace falta que se vacune nadie. Sobre todo en esa enfermedad que tenía una letalidad de un 2 por mil, que son los datos epidemiológicos que teníamos en 2020. Con un 2 por mil, una letalidad del 2 por mil significa que de 1.000 personas que se infectan, se mueren 2 y 998 no se mueren y esas se quedan con inmunidad. Pues con una letalidad tan baja no es necesario vacunar con productos experimentales al conjunto de la población. No tiene ninguna justificación. Y esto, decir esto ahora, como decía este colega en la entrevista, es que eso es muy oportunista ahora, a toro pasado. Digo, no, es que yo lo decía en 2020. Es que es en ¿Verdad? 2020, cuando se tienen los datos epidemiológicos, cuando se puede decir, esto no hace falta. No, es que ahora lo dice. Claro, ¿por qué? Porque él se hizo negacionista a la segunda. O no vacunó a sus hijos. Lo que decías antes también, que eso tiene mucha gravedad. Si antes hacíamos las cosas mal porque no sabíamos, pues ya tiene su justificación. Ahora sabemos que está mal, pero seguimos haciéndolo mal. Eso es mucho más perverso. Errar es humano, pero perseverar en el error es satánico. Y eso es en lo que estamos. Precisamente con la huida hacia adelante, en lugar de reconocer el error, seguimos haciendo las cosas rematadamente mal. Esa es mi denuncia. Pero ahora ya es un error o es un negocio. Siempre fue un negocio. Vamos a ver. Sí, pero Yo quiero limpiar. antes podía justificarlo mejor. Quiero decir, ahora ya Vamos a ver. es canta más, si quieres entenderlo así. Claro que canta más. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Voy a ser muy bruto, ¿eh? Pero es así. Tú imagínate que tienes un dinerillo y lo metes en unos fondos de inversión que te rentan un 8% cuando el dinero está al 2%, por ejemplo. Uy, pues me da un 8% esto. Y un buen día te quieres indagar a ver por qué te dan un 8%. Bueno, es que este fondo en el que usted ha invertido pues se dedica a la trata de blancas y tal, y a prostitución de niños. Ay, no, no me lo diga, no me lo diga. Sigue dando mi 8%, pero yo no me diga a qué se dedica porque mi conciencia, vamos a ver, está usted lucrándose a costa de un negocio ilícito, amoral. No me lo diga, no me lo diga, yo mi 8%. ¿Me entiendes? Esto está sucediendo en la población española. Yo quiero lavar un poquito la imagen de lo que es el negocio de la sanidad. Claro que la sanidad es un negocio, como lo es cualquier actividad humana. Una sanidad, una industria sanitaria, cualquier empresa que no tenga beneficios, no es una empresa rentable. Va a hundirse. O sea, uno de los objetivos de la empresa es generar beneficios. Otra cosa, lógicamente, es
cómo consigue esos beneficios, si es de una manera lícita o ilícita, si es moral o es inmoral. Como te estaba diciendo, hombre, yo tengo derecho a cobrar porque soy médico y ejerzo mi actividad de medicina. Si fruto de esa actividad voy engañando a la gente o poniéndole productos que les deterioran y hacen que vengan más a mi consulta, yo estoy haciendo un uso fraudulento de la medicina correcto. para ganar más dinero. O sea, que ganar dinero no está mal. La industria farmacéutica no hace mal cuando intenta ganar dinero. Lo que pasa es que si lo hace a costa de cargarse personas, pues claro que es amoral. Pero claro, o sea, por eso digo que ese cliché que también existe entre los negacionistas es que la industria farmacéutica lo que quiere es ganar dinero. Yo por eso consumo productos naturales. ¿Y qué pasa? ¿Que los productos naturales te los regalan? ¿Te salen gratis o qué? No, tú gastas tu pastizal también en suplemento vitamínicos, en no sé qué, no sé cuánto, ¿o no? O sea, ¿esos no buscan ganar dinero? También. Ah, pero son inocuos. Ah, bueno, vale. Pero a lo mejor están vendiendo humo también. O sea, a lo mejor no son perjudiciales, pero tampoco te hacen nada bueno. Sería una estafa igualmente, o de otra manera. Quiero decir que no está mal ganar dinero. Claro que no. Y una empresa con ditio sine qua non para que sea viable, que sea rentable. Ahora, si lo estás haciendo a costa de perjudicar directamente a las personas, eso no tiene justificación moral ninguna. Yo tengo formación biosanitaria, como te dije el otro día, pero yo empecé a plantearme cosas cuando pasó todo esto. Eh, no fue por un tema sanitario. Como ciudadano, eh, me empecé a plantear cosas cuando vi que tanto desde el punto de vista de la política como desde los medios de comunicación, el discurso era unidireccional. No había debate de ningún tipo. Al que sacara la cabeza o lo desprestigias, o negacionista, o bebe lejía, o como sea. Pero yo empecé a pensar, pero vamos a ver, esto que está pasando es suficientemente grave como para que tenga que haber un debate, pros y contras. ¿Cómo es posible que medios de comunicación escritos, digitales, televisiones, radios, todo unidireccional? O sea, aquí pasa algo, no es lógico. O sea, lo normal es que en casi cualquier tema está pasando ahora, geopolítica, economía, incluso el tema de deterioro de la sociedad occidental, el que elija, hay un debate, incluso hay un enfrentamiento entre posturas, pero en aquella época, no, no, pobre de ti, si se te ocurría decir, oye, bueno, tú eres el mejor ejemplo, pero eso fue lo que a mí personalmente como ciudadano me empezó a escamar de esto y a partir de ahí fue cuando empecé a profundizar en el tema. Porque de otro modo, a lo mejor ni siquiera lo hubiera hecho, ¿eh? Pero cuando ves que es todo unidireccional, los argumentos, y no solo no hay debate, sino que se va por el que usa el sentido común, aquí pasa algo. Y lo triste es que lo estamos arrastrando todavía a día de hoy con otros temas. Es como si se ha convertido en una costumbre de las instituciones y de la, bueno, llámalo élite, llámalo gobiernos, medios, lo que sea. Pero el caso es que para mí, si hay que llamar a esto un experimento, creo que yo no sé si se lo encontraron de frente, porque lo que a mí nunca me ha quedado claro, a pesar de aquel informe de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a mí lo que no me queda claro es, ¿eso se soltó o eso se les escapó? Eso no me queda claro, ni creo que nunca se sepa, ni creo que nunca se sepa. Pero ya sea porque se lo encontraron o porque lo crearon, o sea, crearon la situación, ¿vale? De estudio, el experimento, el caso es que eh, parece ser que con el 80% de la población funciona. El miedo. ¿Sabes cuál es la principal razón por la que la mayor parte de la gente se vacunó? La gente que se vacunó, la mayor parte de la gente que se vacunó, lo hizo para evitar la exclusión social, ¿Sí? para ¿Tú crees evitar que que llegó los hasta ese punto? señalaran. Sí, 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 totalmente convencido. Porque en el análisis retrospectivo que haces, es verdad que luego retrospectivamente la mente te cambia muchas cosas, pero en el ámbito de los médicos y de los sanitarios en general,
sí se sabía que no tenía mucha justificación. Lo que entonces no pensaban la mayoría es que fuese tan perjudicial o pudiese ser tan perjudicial, que al fin y al cabo, pues hombre, si la mayoría lo estaba diciendo, ¿cómo iba yo a oponerme a la mayoría? Pues yo les decía a los colegas, hombre, porque tú eres autoridad. Hombre, pues habrá que hacer lo que hace la mayoría. Pero es que la mayor parte de la gente prefiere equivocarse con la mayoría a acertar con unos pocos. Por eso, por evitar la exclusión social. Y eso es lo que ha derivado en una especie de religión, de manera que disentir de la mayoría te hace que las autoridades te señalen como un peligro social. Una persona que disiente del sentir común que te inculcan los medios de comunicación es una persona que intenta, se arroga el derecho a pensar por su cuenta de una forma diferente a cómo ha pensado el conjunto de los guardianes del rebaño, que es lo mejor para el rebaño. De manera que pensar en otra dirección te convierte en un elemento desestabilizador de la unidad del rebaño y hace que los que tienen miedo sean fácilmente manipulables por los gobernantes y digan, cuidado, ese que está diciendo cosas contrarias a lo que decimos desde los medios de comunicación, se está convirtiendo en un peligro para vosotros y sois vosotros los miedosos los que tenéis que atacarle. Y es más, las mayores críticas, las críticas más furibundas, se recibían de la gente más asustada. Es como siempre dicen que los más contrarios o los que más atacan a los fumadores son los exfumadores. Los que nunca han fumado son como más ecuánimes, pero el que tiene miedo es el más vehemente a la hora de castigar, el más miedoso. Y así lo elegían también en Auschwitz y en los campos de concentración. Los nazis cogían a los prisioneros más miedosos y los convertían en carceleros de sus compañeros. Y eran los carceleros más salvajes y más celosos de los que más castigaban. ¿Por qué? Porque son los que más miedo tenían. Y esto es un conocimiento antropológico que se ha empleado ahora también. ¿A quién han empleado? Pues a la masa asustada para arremeter contra los que tenían una opinión divergente. ¿Qué es lo que sucede? Si se encontraba una persona sin conocimientos médicos, pues le achantaban enseguida. Yo, personalmente, yo no he percibido una hostilidad grande en ese sentido, por lo menos directa. Simplemente hacía valer mi condición de médico y mis colegas y los no colegas cerraban la boca. ¿Por qué? Porque no querían enfrentarse dialécticamente a un discurso científico. Ah, pues siendo usted médico, usted sabrá por qué no se vacuna. Pues si quiere, te lo explica. No, 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 no me lo explique, no. Pues usted sabrá por qué no lleva mascarilla. Bueno, pero es que la mayoría dice que hay que llevarla y tal. Bueno, pues la mayoría sabrá por qué lo dice. Yo creo que no. O sea, la mayoría se ha hecho PCR. ¿Usted cuántas veces ha dado PCR positiva? Yo nunca, porque nunca me he hecho ninguna. Ah, ¿usted no se ha hecho PCRs trabajando en ámbito sanitario? No, es que no creo que sea necesario. Por esta razón. Bueno, bueno, siendo usted médico, pero reconozco que al que no siendo médico le achantaban de esta manera, pues claro, sí, sí, yo me he hecho 20 PCRs, mentira. Sí, sí, yo me vacuno 20 veces, mentira. Simplemente por evitar la exclusión social. Y me pongo la mascarilla que haga falta por evitar la exclusión social, para evitar que me señalen como un antisistema, uno que está poniendo en peligro la sociedad. Y tú dices, pero qué peligro. Y cuando les instabas a ellos, dices, pues no lo sé, pero la gente dice que hay un peligro. Y entonces no había manera de sacar a los atribulados y a los atormentados por sus miedos un razonamiento lógico. A No había ver, manera. Y a aún eso, así, a día de hoy, a, todavía sí. a eso, por ejemplo, hay quien diría, bueno, a ver, peligro, peligro había en el sentido de que estaba muriendo gente a porrillo, en ese sentido. Es Ah, decir, claro, muy bueno, entonces, muy bueno. el El razonamiento argumento. de, yo hablo de la gente de la calle, ¿vale? Es decir, yo no me voy a Vale, meter en lo que dicen los médicos. correcto. Pero bueno, a ver, algo había porque se estaba muriendo la gente a porrillo, ¿vale? Por miles. Eso es. A porrillo. Muy bien. Precisemos. ¿Cuánta gente se murió? A porrillo. ¿Cuánta? Datos oficiales. ¿Cuánta gente se murió? Lo hemos cuantificado, simplemente decimos a porrillo, igual que las vacunas salvaron muchas vidas porque lo dice la tele, igual que si no hubiera sido peor porque lo dice la tele. Cuando dicen se moría mucha gente, ¿cuánta? Sacamos los datos oficiales, no me los invento yo, los datos oficiales. Estiman 85.000 fallecidos por COVID en 2020, de los cuales
40.000 jamás pisaron un hospital. Fueron los abuelitos que se murieron en las residencias, no porque fuera alguien a ponerles una inyección letal, que va, o tratamiento de esos, de midazolam y todas esas cosas que se hacían, los tratamientos, las sedaciones. Aquí no fue ni el tato, le cerraron la puerta y se murieron de inanición. Y cuando lo abrieron la puerta estaba en cadáver. COVID, otro abuelito COVID, y que no lo vean los familiares porque está en estado de descomposición. Esto es lo que pasó. Y los que fallecieron, habría que analizar lo que se decía con COVID, por COVID, esta cosa. Pero eso a porrillo, tampoco. Tampoco. Datos puntuales que te sacaba la tele, los sitios saturados. Madrid, sí, sufrimos un embate grande en la primera ola al principio. Pero oye, curiosamente, yo mientras estaba en Madrid, en el Hospital del Escorial, o en medio de toda la crisis, venga, miles de muertos, que sí, vale, miles no. Las UCIs así, asado, y bueno, tal, llamabas a Murcia o llamabas a Galicia y pues aquí no tenemos, no sé, porque me lo cuentas tú, pero aquí estamos tan pichis. O sea, que eran sitios puntuales, sitios donde se había desbordado por distintas circunstancias lo que había pasado. Pero eso de que morían miles, como el periodista ese que de hace 5 años me decía que había muertos por las calles, eso no es cierto. Pero fue el discurso que se creó. Sí, hubo un exceso de mortalidad, hubo más muertes, y habría que analizar por qué. Yo tengo mi opinión. Fue básicamente por un desbalance y una discoordinación entre los pacientes que acudían y los sanitarios que estábamos para poder atender y por una muy mala coordinación de recursos entre comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas más saturadas, dígase en Madrid, sea por prurito personal o por lo que fuese, fue incapaz de derivar pacientes a Toledo, que estaba a 70 kilómetros, porque es otra comunidad autónoma de otro signo político y no vaya a ser que yo reconozca que aquí no tengo recursos suficientes. Pues muchos pacientes podrían haberse salvado derivando pacientes a otras comunidades autónomas. Si las otras comunidades autónomas hubiesen querido, claro, que a veces no querían tampoco. No me vayáis a mí a traer aquí pacientes así feos. Eso lo cuento en el libro Coronavirus tras la vacuna, ¿eh? Porque hubo una mala coordinación. Murió mucha gente. Es otro cliché que hay que desmontar. Y yo siempre digo, ¿cuánta gente? Vamos a analizarlo. ¿Cuánta gente? Claro, cuando llego a ese punto, muchos dicen, oiga, ¿se está usted mofando de los muertos? No, señor. No me estoy mofando de los muertos ni de sus familiares. Estoy luchando por los vivos. Y los vivos se quedaron cagados de miedo porque les dijeron en la tele que la muerte estaba por la calle, como decía aquel periodista, ¿no? Que estaba viendo muertos por las calles, con el séptimo sentido que tenía. O el sexto, no sé. ¿Eh? No es así. Se creó un discurso de miedo, ¿para qué? Para favorecer lo que vino después, que era pinchazo masivo a todo el mundo de forma irracional. Porque cuando se intentó montar en agosto del año pasado, del 2020, ese intento de nueva ola, nueva. Señores, que lo que están haciendo es meter más palitro que tienen PCRs, pero no están los pacientes por ningún lado, no se ven por ningún sitio. Claro, les desmontas el discurso que están haciendo de, anda, este médico no nos vale, pues no está metiendo miedo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos, dónde tenemos que tocar para alimentar la ola de miedo y que la gente justifique que efectivamente lo estamos haciendo muy mal? Estamos viendo por encima de nuestras posibilidades y el gobierno hace muy bien trayendo más mascarillas para que el Tito Berni no le falte en las fiestas y las juergas. Pero vamos a ver, un poquito de racionalidad. ¿Por qué? Porque al amparo del miedo, los políticos han hecho de España su cortijo y han hecho lo que les ha dado la gana, Bueno, lo siguen sin haciendo, vergüenza. lo siguen haciendo. Sí, efectivamente, pero con la misma herramienta. Siempre el miedo irracional por medio. ¿Dónde hace mella? En la población más borrega. Sí, pero es que antropológicamente el 80% de la población es así, es estadística, es conocer a la antropología. La gente racionalmente no se mueve, se mueve por la emoción, básicamente. Y si me tocan la fibra emocionalmente desde la tele, eso es lo que creo. Luego ya lo justificaré racionalmente. Pero aplicar la razón previamente por encima del sentimiento, muy poquitos, muy poquitos. Y así nos va. Pues permíteme que abra otro melón porque es algo de lo que siempre he tenido dudas desde hace 5 años, ¿eh? ¿Qué demonios pasó con las autopsias? Ah, bueno, las autopsias. Bueno, eso también considero. Hay varios temas en esto que yo me he Porque aquí, posicionado. aquí, aquí he escuchado de todo, ¿eh? Es decir, desde Sí, que sí, no sí, se sí, hicieron sí. porque no sea que fueran a revelar que la cosa no era para tanto, a que, en fin, prefiero que me des tu opinión. Vamos a ver, yo hay varios temas, como dices que en esto, o sea, yo desde luego no tengo del todo claro qué pasó y el manejo pues deja mucho que desear, que si las sedaciones de los abuelitos en las residencias.
mitos, los respiradores y te reventaban los pulmones, bueno, también es cuestionable. El tema de las autopsias que comentas, yo la única voz así autorizada que reivindicaba esto, de que se hiciera más autopsias, lógicamente, pues estaba de la mano del doctor Cabrera, ¿no? Pero José Cabrera, que es forense, es amigo. Creo que todavía sigue siendo amigo, a pesar de que hace mucho que no sé de él y no tratamos, pero es el que más reivindicaba, señores. Los cadáveres nos pueden enseñar mucho, nos pueden decir qué es lo que está pasando en su interior, por qué fallecen, porque se hablaba de coagulación intravascular diseminada, de trombosis difusa, tal, etcétera. Muchas cosas que no sabíamos. Pero es No, verdad que lo que pasa es que yo recuerdo que la primera justificación era que era tal acumulación que no había manera de hacerlas a todos. Era como que era como no, se acumulaban cadáveres. No sé. bueno, pues materia prima no faltaba, por decirlo en plan vasto, ¿no? No. Y tampoco forenses, ¿eh? Pero fíjate que para la Dana fueron cerca de 400 forenses ahí, o sea que forenses hay. Y que gente con capacidad y con conocimientos para hacer autopsias también. ¿Por qué no? Pues porque a lo mejor descubres cosas que no quieres ver. Por ejemplo, si tú haces la autopsia a un abuelito que ha fallecido en una residencia y dice, pues ¿saben qué? Que este señor murió deshidratado y de inanición. No, mejor. Apunta a COVID, que cuenta mejor. ¿Por qué? Porque lo otro es un escándalo, ¿no? Entonces, no, vamos a decir que esto es tan contagioso que es mejor no abrir el saco, no sacar del saco al cadáver y no analizar a ver qué ha pasado. Vaya a ser que el personal que haga la autopsia se contagie de algo misterioso y se muera. Mire, la profesión médica entraña el riesgo inherente a la propia profesión de que los médicos nos podemos contagiar de lo que tienen nuestros pacientes. Es algo que asumimos porque va en nuestra profesión. Es como el bombero que sabe que puede perecer, como ha pasado el caso en incendios, porque se dedica a eso, intenta protegerse para que no le pase y se prepara para que eso no le pase, pero le puede pasar. Igual que el soldado que está en el ejército y sabe que puede recibir un balazo, igual que puede dar a otros. Pero son riesgos inherentes, o el torero que se pone delante del toro sabe que le puede pillar el toro. Riesgos inherentes a la profesión. O sea, si yo como tuve que ver, por ejemplo, que me dio una vergüenza tremenda en un programa de televisión de esos de reality show, a una presentadora que lleva perdón, una compañera que está haciendo la residencia y que aparece ahí atribulada, que tiene miedo escénico al hospital, porque es que allí hay muchos pacientes. Digo, pero niña, ¿tú para qué te has formado? ¿Para qué te has hecho médico? ¿Tú qué esperabas encontrar en un hospital? Pues pacientes y gente que se muere. O si tú querías ir a otro sitio, no haber hecho medicina. Pero eso es lo que hay en los hospitales. Entonces, que te entre miedo escénico porque estás viendo lo que estás preparado para ver o lo que te estás preparando para ver, y si no, no hagas eso. El que se dedica a ser forense sabe que está ante un cadáver que le puede explicar cosas y toma las debidas precauciones, hay escafandras, si considera que puede ser muy contagioso, tal, para tomar protección. ¿Quién dictó la prohibición de no autopsias? Pues el propio gobierno dijo que no se hagan. ¿Por qué? Pues si no interesa la transparencia, mejor que no se sepa. Vaya a ser que encuentre pues esos coágulos que se forman intravasculares ahí enormes, que no sabes de dónde vienen, o que te expliquen algo la fisiopatología de por qué este paciente ha fallecido de un fallo multisistémico, cómo se le ha activado la cascada de inflamación y le ha afectado al pulmón, al riñón, o ha tenido un infarto, o miocarditis. Las autopsias enseñan. Ahora bien, ahí también hay que romper una lanza. Bueno, la gente tiene un poquito hipertrofiada la idea de que las autopsias son palabra de Dios. No siempre es así. Quiero decir, yo sí que he hecho algunas, porque durante la carrera fui alumno interno por oposición de anatomía patológica y me tocó hacer algunas para enseñárselo luego a los alumnos y tal. Bueno, pues oye, a veces hacer una autopsia y no te queda nada claro porque ha fallecido la persona. Sospechas, pero dicen, muerte, no sé, no llegó a una conclusión. Los cadáveres, claro que hablan, pero no dicen todo. Hombre, no sé, a veces dice, pues manda un cadáver para hacer una autopsia y parece que tenía un puñal aquí clavado en el centro del corazón. Yo creo que la causa de la muerte debió ser la puñalada. Bueno, a lo mejor se tomó cianuro antes y murió por intoxicación por cianuro y luego alguien vino y le clavó un puñal ya en su cadáver. No lo sabe. Entonces, o ahogamientos o tal. A veces las autopsias, por supuesto, que son útiles para intentar esclarecer, intentar esclarecer por qué ha fallecido una persona, pero que no siempre lo consiguen. Ojo, pero sí, había que haber hecho más si quería. Si estábamos en medio de un terror o de una oscuridad informativa o de una ignorancia de lo que estaba pasando, pues ese recurso, claro que había que haberlo activado y no se hizo, sino que se impidió. Luis Miguel, ¿qué pasa con los aumentos?
de tasa de mortalidad de estos últimos años comparado con lo que venía siendo habitual? Bueno, cuando se dicen esas noticias, siempre hay una comparación, ¿no? Comparación de tasa de mortalidad, es decir, gente que fallece por rangos de edad, claro, analizando qué es lo que ha sucedido en años precedentes. Entonces son las comparativas. Comparar siempre es comparar dos o más términos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando este año y con respecto a lo que pasaba otros años en relación con la mortalidad? Y a veces referida pues a edades, por ejemplo, pues uno compara la mortalidad perinatal ahora con la que había hace 100 años, se sorprende enormemente cómo evolucionó la medicina. Porque antes, de cada 3 niños que nacían, uno se moría. Bueno, ahora, si pasara eso ahora, o sea, uno se moría en la primera semana de vida. De hecho, te vas a los registros de las parroquias, donde están los registros de bautismo y de defunción, y es curioso ver cómo a lo mejor hace 100 años, decía, con fecha tal se bautiza a Juanito tal, no sé qué, no sé cuánto tal. En el libro de defunción 3 días después, enterramos a Juanito 3 días después de nacer. Había una mortalidad perinatal enorme, que fruto de la evolución de la higiene, las condiciones nutricionales, en fin, ha mejorado un montón. Hoy es impensable una mortalidad perinatal como la que había hace 100 años. Pero bien, en el análisis más a corto plazo dices, bueno, ¿y qué mortalidad tenemos en el rango de entre 40 y 60 años hace 3 años? Buah, pues hace 3 años, pues bueno, ahogamientos, accidentes de tráfico, tal, bueno. ¿Y qué pasa? Que las cifras que salen ahora hablan de una mortalidad mayor. Dice, han muerto 1000% más personas que el año pasado en este rango de edad. Dice, ¿y eso? ¿Por qué ha subido? ¿Por qué se ha multiplicado por 10? Ah, que han subido el cambio climático. El cambio climático. Pero ya, vamos a ver, el cambio climático a qué se hace referencia, a las temperaturas. Pues, hombre, la temperatura es un dato objetivo. Miramos el termómetro y cuántos grados Celsius hace ahora, hace tantos. ¿Cuántos hacía el año pasado o el anterior o el anterior? Más o menos. O sea, que no hay ningún cambio en la temperatura. No, pero hablamos del cambio climático que queda muy bien. Endosamos, le cargamos las muertes al cambio climático y entonces ya con eso disipamos, llevamos la atención de las personas por otro lado. ¿Y no será que ha pasado algo diferente que ha hecho que esa temperatura ahora, que es la misma que hace 3 años, sea Bueno, más, es la misma que hace 3 años, siempre y cuando no te fijes en los mapas del tiempo. bueno, pues es por colores, si te fijas El en número los... el número es el mismo, los mapas del tiempo, pero los colores es como son como del infierno de Satán, ¿sabes? Sí, claro, donde antes pone grados verde, ahora te pone 34 grados y te pone rojo. Sí, sí, sí. Sí. Dice, ya, rojo, 34 grados. Bueno, vamos a ver, pero son los 35 de antes, que es lo mismo. Pero el dato objetivo del número es el mismo. Entonces, yo he Efectivamente. acuñado un término que se llama termolabilidad. Termolabilidad es un término compuesto que hablaría de que los organismos se han vuelto más débiles o toleran peor la temperatura con respecto a cómo se toleraba antes. No porque la temperatura sea más alta o más agresiva, sino porque los cuerpos son más débiles a esos cambios de temperatura, pero no por temperaturas extremas. No es un cambio climático, es un cambio corporal. Es el cuerpo el que está sufriendo unos deterioros que hacen que no pueda regular con la misma eficacia esos cambios de temperatura, de frío-calor, que antes no había ningún problema para regularlo y ahora sí pueden traer problemas para la salud, incluso un aumento de mortalidad. Yo creo que van por ahí, esa es mi opinión, los tiros y por eso el interés de las autoridades y de los medios de comunicación de cargarle el muerto al cambio climático, cuando en realidad los muertos probablemente están aumentando porque sus organismos no tienen la misma capacidad de adaptación a la subida, o sea, cuando hace calor y cuando hace frío, pues no tienen esa capacidad de ajuste del termostato interior. Son problemas neurológicos vegetativos del regulador interno de la temperatura, lo que es la homeostasis, lo que en medicina llamamos homeostasis, regulación del medio interno. ¿Crees que la sociedad, no sé si desde hace 5 años para acá, no sé si desde antes, eh, está dormida? No quiere saber o lo traga todo, no lo sé.
Es una cosa muy curiosa observar que desde hace un tiempo para acá, ya sea en un tema o en otro, lo cierto y verdad es que nos hacemos pocas preguntas. Parece que la mayoría de la gente ha perdido la capacidad de tener un mínimo juicio crítico. Y ya no estoy hablando solo ahora de un tema sanitario, sino un tema genérico. Es decir, nos hacemos preguntas, am, cuestionamos lo que se nos dice. Yo cada vez, tristemente, cada vez veo menor capacidad para cuestionarte cosas. Absorbes, absorbes, absorbes. No sé si la palabra es conformarte o simplemente sigues con tu vida, pero la cuestión es que al final los mismos de siempre siguen haciendo lo que les sale de las narices en contra de una mayoría de población que cada vez vive peor. El eje, el motor de todo esto, Alex, es el miedo. El miedo es lo que te hace abdicar de tu capacidad de razonar y de tu capacidad de ver las cosas con un enfoque diferente. Prefieres creerte lo que te cuentan, porque si no puede ser peor. Las tres palabras que centraban el discurso del libro Coronavirus tras la vacuna que acabé de escribir en mayo de 2020, que va por la cuarta edición, son estas tres palabras. Besaremos nuestras cadenas. Estaremos encantados con que nos estabulen, estaremos encantados con que nos quiten libertades. Si con eso me prometen quitarme el miedo, a mí que me metan en una ciudad de 15 minutos. A mí y a todo el mundo. Si es que es como mejor vamos a estar. Es anhelar el no tendrás nada y serás feliz. No me dejes hacer, no me permitas vivir por encima de mis posibilidades. Pero ni a mí ni a ese que parece que es un libertino y que prefiere irse por ahí él por su cuenta. No, a ese tampoco, porque ese verso suelto nos puede poner en peligro a todos por su irracionalidad. Por favor, tutélanos. Estado, papá Estado, sé nuestro protector, dame la miajica de pan, dame la paguilla, dame el subsidio. Dame un poquito, déjame vivir, quítame miedos, aléjame miedos, no me dejes ser libre. Estas cadenas me gustan, las que me ha puesto. Esa es la situación en la que tristemente se encuentra la mayoría de las personas. Es duro decirlo, pero es así. Y muchos de los que oigan este vídeo dirán, pues sí, es que yo estoy muy a gusto en esa situación. Me encanta. Vamos, yo de hecho tengo familiares muy próximos a los que quiero mucho, que cuando tú les explicas, por ejemplo, te pueden quitar la libertad con el dinero en digital, pues mejor, mejor que el Estado tenga control de esto, sí, sí, sí. Pero te van a obligar a estar geolocalizado. Hombre, por supuesto, todo el mundo tiene que estar geolocalizado. Hombre, ¿cómo va a ir cada uno por ahí sin que el Estado y los demás sepan dónde está cada uno? Y te pueden quitar el carnet de conducir y obligarte a tener un coche autónomo de estos que te llevan y te traen donde quiere. Claro, si tienes crédito social, si no, no, ¿eh? Si no eres bueno y adepto al... Hombre, pues mucho mejor así, claro. ¿Cómo vamos a conducir cada uno su propio coche? Y además que algunos beben alcohol y fíjate los accidentes que hay, mejor los coches autónomos. Y progresivamente te van pintando un mundo donde te quitan libertades, pero ganas seguridad y te parece óptimo. Y aceptas, dices, no está tan mal, oye. Y eso sucede en la mayoría de la población, porque antropológicamente es así. O sea, los pocos que sean capaces de ver lo aberrante que es una sociedad de esas características a las que quieren conducirnos, son los que tienen que dar el cambio, son los que tienen que promover el cambio social. Y lo están haciendo. Una pregunta, ¿qué opinión te merece, durante estos últimos 5 años, pero sobre todo al principio? Diría yo que entre 2021 y 2023 quizás, esos tratamientos alternativos que fueron tan demonizados, bueno, demonizados, prácticamente silenciados absolutamente. No tengo ni la más mínima idea bueno, idea fiable de cómo de efectivos pudieron llegar a ser, puesto que el silencio informativo fue prácticamente absoluto. Y claro, los ataques eran furibundos a cualquier posibilidad que no fuera lo que estaba, lo que se quería que fuera, ¿vale? ¿Qué opinión te merece este tipo de tratamientos Bien, que en hombre, no otras partes conozco del mundo todos algunos los... dijeron, esto funciona, esto no, esto, en fin? Sí, vamos a ver, reconozco varios de los tratamientos que sugieres, detrás de lo que me dicen no los conozco todos. Y es verdad que desde mi punto de vista, en esas terapias, vamos a decir, alternativas,
pues algunas no son tan experimentales, pues se están utilizando, el caso del ozono, incluso desinfectantes, el dióxido de cloro o la ivermectina, ¿no? Claro que son tratamientos que de alguna manera se conocían con utilidad para otro tipo de trastornos, están reconocidos. Yo el problema que le veo ahí es que quizás los argumentos que empleaban para su venta, su difusión, eran los mismos que empleaban los defensores de las vacunas, y es que eran eficaces para todos y necesarios para todos. Quiero decir, los que preconizaban que tal o cual medida era útil, pretendían que fuera una medida para todo el mundo, que todo el mundo tomara tal o tomara cual, porque todo el mundo, a todo el mundo le iba a ir bien. Yo soy un poquito, eh, me pongo a la defensiva cuando algo dentro de la medicina, cuando esto es bueno para todo el mundo, que sea uno de los Eso argumentos, los suena a no tiene que ser vendedor, para todo el eso mundo. suena a vendedor charlatán, sí, Bueno, pues es que ese charlatanismo también se seguía desde alguna de esas correcto. terapias a las que aludes. Entonces, si yo ya venía rebotado con eso de oír vacunas para todo, porque me parecía una herejía, cuando decía tal producto para todos y para todo, digo, también me rechinaba. Digo, estáis empleando los mismos argumentos que los que intentan colocar los pinchazos para todos. Claro. No, yo no he creído nunca que todo valga para todos en todos los casos, en absoluto. Pero vamos, cualquier persona con sentido común se da cuenta, porque no a todo el mundo le cae igual todas las cosas. A uno le pueden gustar los pimientos y a otro le rebotan. Uno es alérgico al gluten y otro pues no. En fin, en cuanto a los alimentos, pero en cuanto a los medicamentos ni te quiero ni contar. ¿Eh? A uno les cae muy bien las vacaciones y a otro les crispan los nervios. ¿Eh? A uno las reuniones familiares les hacen estar en un momento de regocijo y a otros les revuelven las tripas. O sea, vamos a ver, a uno les cae fenomenal el vino y hay otros que les da muchos ardores. No existe un producto que sea bueno para todo el mundo por igual. Ni siquiera el agua. Hay gente que necesita beber mucho porque tiene que hacer filtración renal y hay otros que como beban mucho se les va la tripa y hace una ascitis porque tienen una cirrosis. Entonces, todo tiene una indicación y una necesidad. Y esto sí que lo he sufrido también en ese sentido por parte, vamos a decir, de los vendedores, no, promotores de medicinas alternativas. Es que esto es muy bueno, si usted tomara esto, yo estaría muy bien. Digo, yo es que estoy muy bien, ¿para qué necesito tomarlo? No, para encontrarse mejor. Pues es una especie de argumento análogo al decir, bueno, pues póngase usted un pinchazo, porque estará más protegido, pero ¿protegido frente a qué? Si yo todo el año 2020 he estado con pacientes que me han estado tosiendo y tal, pues si no me contagio algo tendré yo que el virus no le gusta. ¿Qué me va a dar a mí una vacuna que no tenga yo ya a estas alturas? Entonces, con ese tipo de argumentación, apelando al sentido común, intenta uno hacerle ver que no existe un producto que necesariamente se le tenga que dar a todo el mundo ni entre las medicinas de la Big Pharma, ni entre las medicinas alternativas. Todo el mundo tiene que tomar vitamina D, todo el mundo tiene que tomar selenio, todo el mundo tiene que tomar zinc. ¿Por qué? Habrá gente que le haga falta y habrá gente que no. En fin, todo eso es lo que yo he querido a través de la divulgación que he hecho, incitar a la gente a que piense, a que reflexione. Luego, con la información, que cada uno haga lo que quiera. Dice, doctor, pues yo le creo a usted, me parece muy lógico lo que dice eso de tal, pero yo, a pesar de todo, me voy a vacunar. Pues bueno, allá usted, ojalá le vaya bonito, le vaya bien. Yo le doy mi argumento a favor, en contra, de que esto no es necesario en su caso. Es que eso Luego usted, con su es lo que libertad yo y no con su... observé, eso es lo que yo no observé en ningún momento. Es decir, oiga, pinchazo sí, pinchazo no, pros, contras, eh, la gente tiene derecho a saber y eso es lo que no vi por ningún lado. Entonces, cuando tú ves en presentadores, locutores, tal, todo es pum, 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 pum. Oiga, aquí pasa algo, esto no es normal. Otra pregunta, el famoso certificado. ¿Eso crees, en tu opinión, que sí que fue lo que denominaríamos un experimento? El certificado COVID, ese que, el Green Pass, Efectivamente, ese. aquel que podía determinar que una persona sana sin vacunar entrara en el mismo lugar que una persona infectada con certificado y la persona sana sin vacunar saliera infectado por parte de él que había entrado con certificado vacunado. Vamos a Claro, ver, el Green Pass, tal y como se formuló, pues era una estafa, un incentivo a delinquir, ¿no? Incentivo a delinquir y a mentir. ¿Por qué?
Pues porque no justificaba nada. Médicamente no tenía ninguna justificación. Una especie de premio-recompensa para los colaboracionistas, los que se creían lo que el gobierno y las autoridades decían, y entonces ponían el brazo y entonces iban luciendo en su papelito de buen ciudadano. Pero médicamente eras un pringao. A lo mejor te hacía falta. No, yo no conozco cada caso. A lo mejor no. Yo creo que en la inmensa mayoría de los casos no hacía falta. Esa es mi opinión como médico. Es un prejuicio porque evidentemente no conozco todos los casos, pero no era necesario en la inmensa mayoría de los casos, sino que podía tener más perjuicios. Sí hacía falta informar, claro que hacía falta informar. Y yo siempre he abogado por la información. Total, a mí que los tertulianos y los indocumentados dijeran las barbaridades que decían en la tele, en los medios de comunicación, esos que ve la gente y con los que se documenta, con lo que llena su cabeza y su tiempo, que esos indocumentados, vuelvo a decir, tertulianos y periodistas, todos en general, con muy pocas excepciones, dijeron la barbaridad que decían, tampoco me llama la atención, si estaban pagados para ello y sus conocimientos no dan para más, pues es lo que hay. Pero que las autoridades médicas, que hablo de los colegios de médicos, que hablo de la organización médica colegial, no dijera que hay que pedir información, a mí sí me chirrió bastante. Porque si tiras de la hemeroteca, y lo he puesto también en un post recientemente en LinkedIn, con un artículo publicado en un periódico regional en el año 2009, la OMC entonces alertaba de que eso de poner la vacuna en la gripe de forma indiscriminada, la gripe A de la que estaba, ojito, que había que informarse antes que esto no era para generalizarlo. Mientras que los gobernantes del PP decían que sí, que esto había que ponerlo a todo. Cuanta más gente mejor. O sea, había una disparidad de criterios. En esta ocasión, como bien decías, autoridades médicas brillaron por su ausencia y no advirtieron a la población de que esto no era una medida para todos y probablemente para ninguno. De ahí mi espinita como médico clavado contra las instituciones médicas. Porque como digo, si los tertulianos al final reciben la orden, te he pagado para que digas tonterías, pues di estas tonterías. Hombre, claro que tiene su daño, su perjuicio. Porque hay que recuperar la hemeroteca para ver las barbaridades que decía alguno. Hombre, Y yo su recuerdo gente Luis. que el problema de los medios, en mi opinión, como persona corriente de la calle, es que sí tienen su poder, en el sentido de que tienen influencia. Entonces, cuando un tipo dice que a una persona que no se vacuna hay que denegarle la sanidad pública, a mí me preocupan ese tipo de mensajes. Porque claro, estás hablando de, oiga, ¿dónde estamos? Nos tenemos que retrotraer a otras épocas donde la cosa era muy complicada, donde había otros Yo, regímenes. ujú. Mira, claro, y eso está en la hemeroteca y hay que recuperarlo. Yo medio en plan de broma, en los directos que hacía los martes por la noche para ir informando desde mi canal a la población de cómo iba evolucionando esto, pues claro, decía, pues ya sabéis, yo si me pongo malo no tengo derecho a una cama de UCI, ya me lo han dicho y tal, pues eso, porque como no quiero pasar por el aro, pues entonces a mí no me compete que la sanidad pública me trate. Bueno, pues mira. Esta persecución que sufrió la gente no pinchada, de que, te voy a estigmatizar, te voy a quitar los recursos sanitarios que no te los mereces porque no quieres colaborar solidariamente a que esto se acabe o como han dicho los catedráticos, que todo el mundo se tiene que pinchar para que esto se acabe y tú no quieres, luego la culpa de que esto no se acabe es tuya que no quieres, ¿eh? Con lo cual te vamos a sancionar y no utiliza los recursos sanitarios. Bueno, pues a los mismos que sancionaban sin acceso a los recursos sanitarios, son ahora los que les van a reclamar que también contribuyan a las indemnizaciones de los daños que han tenido los que se pincharon. No les van a eximir, no nos van a eximir. No, bueno, usted como no quiso contribuir al daño, queda exento de pagar estas indemnizaciones. Hombre, no. Solidaricen todos los españoles y por igual contribuyan a pagar las indemnizaciones que haya que pagar a los damnificados por las vacunas. También ese que no tenía derecho a la cama de UCI, ese también. Pero una pregunta, Evidentemente, yo como ciudadano y como médico no me voy a negar, me parece insolidario, pero quiero hacer ver lo absurdo de una situación en la que después hay un dicho popular muy grosero que lo dice, encima de te toca pagar la cama, ¿verdad? correcto.
Pero después de declaraciones como la de, oiga, esto fue voluntario, usted lo hizo porque quiso. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando yo conozco muchas personas, yo personalmente, y gente que conozco que a su vez conoce a otra gente, que desde hace 2 años para acá tienen una serie de historias, ya sean neurológicas, cardíacas, lo que sea. ¿Hay alguna forma médica de discernir si eso ha sido por lo que ha sido o ha sido casualidad? Médicamente, no hay, desde mi punto de vista, una prueba que justifique o que vincule causalmente la relación causa-efecto. No es fácil en medicina vincular claramente una relación causa-efecto. Fíjate, ni siquiera es que siendo escéptico hasta el extremo, ya lo decía Hume y todos la fenomenología y todo, claro, desde el punto de vista filosófico puedes negar la causalidad hasta extremos a lo que quieras. Decía, ponía un símil, o sea, una bola, una mesa de billar, ¿no? Tres bolas. Golpeas una, con el taco sale la bola, golpea una que está parada y se pone en movimiento la que estaba parada y la que la ha golpeado se queda quieta. Uno piensa, bueno, el movimiento de la segunda se debe al impulso que le ha dado el golpe de la primera. Hume dice, no está del todo claro. No hay una relación causal clara de que el movimiento de la... Eso es una percepción que usted ha tenido, pero probablemente eso no está demostrado que sea así. Nadie me dice si ha venido un duende y ha parado la primera bola y en ese mismo instante un duende ha empujado la segunda bola. O sea, esto es un ejemplo claro de dónde puede llegar el escepticismo en la causalidad. Veíamos pacientes, a lo mejor que en los vacunódromos se pinchaba o se caían redondos. Nah, pero de la vacuna no es que hace mucho calor, la impresión, ya sabes. Esto, no, pero no, esto no ha sido del pinchazo, esto no tiene nada que ver. Eso es que le han llamado por el móvil diciéndole que Hacienda le reclama 1.000 euros. Entonces le ha dado un síncope por esto, ¿no? Razones de lo más absurdas. La relación causal, quien la está vinculando, son los propios pacientes en la consulta. Son ellos los que vienen a la consulta y dicen, doctor, es que desde que me puse la segunda, que me cayó fatal, ya no he vuelto a tener mis tripas en condiciones. Es que tengo la cabeza ida, es que tengo un mareo permanente, es que tengo una neblina mental, es que tengo... Y le lleva a 1.000 pruebas con distintos especialistas, van de especialista en especialista. Y los análisis no sale nada, la radiología no sale nada, todas las pruebas que se le hacen, dice, oye, pues esto está normal, usted no tiene nada. Bueno, no tengo nada, pero estoy fastidiado. Y esto lo sé a partir de esta dosis que me puse de vacuna COVID. Mujeres que han tenido alteraciones con la regla, pacientes que se les ha roto la rutina con la quimioterapia o con los fármacos inmunosupresores que estaban recibiendo por distintas enfermedades autoinmunes, gente que ya no vuelve a levantar la cabeza con infecciones de repetición y 1.000 problemas que estamos viendo en la consulta que antes no veíamos. Y todo a raíz de que se empiezan a poner unos pinchazos. Claro, de ahí el interés de las autoridades. Decir, cambio climático, cuidado, el cambio climático está llevando a las diarreas, está llevando a la paniculitis mesentérica, está llevando a la insuficiencia pancreática. El cambio climático está... No, mire, esto no viene por el clima. Esto hay algo circulando por el organismo de las personas que les ha cambiado su sistema inmunológico. Y eso es lo que estamos viendo. Lo que pasa es que es muy difícil, primero, de reconocer y todavía mucho más de vincular causalmente. Porque algunos, como mi colega en aquella entrevista, te acusan de oportunismo. Es que está, claro, surgen cosas y piensa usted, y todo son las vacunas. No, no es todo las vacunas. A lo mejor influye pues, la cantidad de mierda que tenemos en el ambiente también. Y sobre todo, la parte negativa que ha traducido en las personas. Hay mucha gente con insomnio, con alteración del sueño. Y una persona que habitualmente duerme mal, se le desajusta bastante la cabeza, le termina patinando el membrillo y hace tonterías. Le quita calidad de vida. Y esto también repercute sobre la eficacia del sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Es la imbricación que hay entre la parte emocional y la parte somática. Siempre ha sido así. Y ahora lo vemos mucho más acusado desde 2, 3 años a esta parte. ¿Qué ha pasado de 2 a 3 años a esta parte? Saquen ustedes conclusiones. A lo mejor ha sido, no sé, el uso de pantalones vaqueros o consumo de productos procesados o el mercurio del atún, que todos los días estamos comiendo atún, ¿verdad? Todas las casas se come atún todos los días, ¿no? En fin, que cada cual saque sus conclusiones y en el fondo lo que hacemos es suministrar datos y que la gente que tenga capacidad de razonar saque sus conclusiones. Como decía Nietzsche, cada hombre alcanza la verdad
en la medida que tiene capacidad para aceptarla, porque a veces la verdad a la que llegas es muy dura de asumir. Prefieres vivir en el engaño. ¿Qué pasaría si a una persona no vacunada se le hace una transfusión de alguien vacunado? Pues vamos a pensar. Primero, una transfusión de sangre siempre es algo que no debe hacerse a la ligera, porque no deja de ser un trasplante de tejido. Es un tejido que se trasplanta, un tejido líquido, pero un tejido que al que se le pone lo necesita, se ha estimado la necesidad. Es decir, si usted no se pone sangre, su vida peligra. O sea, no se pone por un capricho, no se pone sangre pues porque no tengo otra cosa que hacer, le voy a poner sangre al paciente. Normalmente, digamos, las anemias o las situaciones que conducen a decidir una transfusión de sangre suelen estar muy meditadas, o fue fruto de una hemorragia que se está desangrando, tiene un shock hipovolémico, está perdiendo 2 litros de sangre y hay que ponerle lo que sea para reponer ahí la volemia, inicialmente con plasma o con expansores del plasma, con líquidos, pero muchas veces hay que recurrir finalmente a una transfusión de sangre. Bien, llegas a tocar un punto interesante, porque forma parte de un melón que está en la sociedad, y es el hecho de las unidades de sangre que hay en un banco, ¿tienen o no tienen COVID o parte de COVID o parte de vacuna de COVID? ¿Pueden contagiar algo al que se la pongan? ¿Pueden transmitirle algún problema a futuro? Pues Hombre, yo es... lo digo, yo lo pregunto porque si al final, estadísticamente hablando, si la 80% de la población se pinchó y el 20 no, Ujú. no sé los números así Vale, exactos, de pero entrada, lo lógico sería que tuvieras alta probabilidad sí, de que eso pasara. de entrada te diré que a día de hoy no me consta que los bancos de sangre, a la hora de reservar o guardar las unidades de sangre que se guardan, hagan valoración de si es sangre de un paciente vacunado o no vacunado. Con lo cual, la sangre que allí llega, como tú dices, a lo mejor en esa proporción dirías, pues 1 de cada 5 bolsas, pues sería de un no vacunado y 4 de cada 5, pues sí serían de alguien que se ha vacunado. O sea, por probabilidad, tienes más probabilidad de que te toque una de sangre de alguien que se vacunó, 1, 2, 3 o lo que haya sido, ¿no? ¿Y eso transmite algo malo a futuro? No lo sabemos. A día de hoy, yo creo que no hay base para pensarlo, aunque sí que es cierto que va creciendo el run run de que no hay un comportamiento igual, pero solo es un run run. Es un Radio Macuto que está por ahí, pues incluso entre gente que trabaja en los propios bancos de sangre, perciben que el comportamiento de las bolsas de sangre de los vacunados en algunos casos le ven un tinte más oscuro o con más facilidad de coagulación, pese a los anticoagulantes, en fin, algunas cosas. No obstante, siempre que se va a hacer una transfusión, se hace un cruce de sangre, se hacen pruebas cruzadas que se llaman, para ver si hay una compatibilidad, se mira al microscopio. O sea, se llevan a cabo múltiples chequeos de esa Mm, sangre para intentar corroborar que en la sangre que te van a poner no hay nada malo. Pero como bien sucede, y como bien se viene haciendo desde hace tiempo, cada vez que va a haber una transfusión de sangre al paciente, se le informa de los riesgos de una transfusión, al paciente o a los familiares, en el cual básicamente se dice que pese a que esa sangre que le van a poner está testada en todo lo que se conoce y se puede testar, no obstante, no se puede garantizar que haya algo que no se conoce y que pueda a futuro traerte algún problema. Con lo cual es una manera de exonerar la responsabilidad del banco de sangre porque no podemos testar algo que no conocemos. claro. Es una ignorancia que tenemos, pero que queremos compartirla, ese riesgo, con el que se va a poner la sangre. Mire usted, en lo que nosotros conocemos, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, tal, aquí esta sangre no parece que sea mala para usted y la necesita. Luego, que sepa que lo hacemos con la mejor intención, no es sangre que sepamos fehacientemente de que no está bien. Pero, como estamos ante una situación emergente y empiezan a decir que sí, pues el riesgo es un poquito adicional. Y yo siempre he dicho que si no es bueno transfundirse, ya digo que es una situación en la que se cuenta la necesidad, si nunca es bueno transfundirse, ahora menos que nunca, porque nos encontramos en ese periodo de ventana que no sabemos muy bien qué puede pasar a futuro. Hacer conjeturas de si la gente que se transfunde ahora vaya a tener más o menos problemas de cualquier índole,
Yo creo que a día de hoy son conjeturas, creo, pero no tardaremos mucho en saber si son sospechas fundadas o infundadas, porque si realmente hay algo que pueda perjudicar, no tardará mucho en ponerse de manifiesto. Y la última, Luis Miguel, ¿qué confianza a estas alturas puede un ciudadano normal y de la calle tener en publicaciones médicas de prestigio, colegios profesionales, eh, instituciones médicas en las que posiblemente antes de hace 6 años una persona cualquiera de la calle podía tener, joder, pues si lo dice tal organismo, pues entiendo yo que hay buenos profesionales, hay gente que... Eso se podía decir hace 6 años, se puede seguir diciendo lo mismo después de que es evidente. No voy a decir en todos los casos porque no estaría justificado, pero que en buena parte de los casos han actuado más que científicamente, políticamente. Es decir, ¿qué confianza puede tener el ciudadano a partir de ahora en ciertas instituciones médicas? Ya no voy a decir en los médicos, que también, porque bueno, los médicos es como cualquier otra profesión, los hay buenos y los hay malos, ¿verdad? Pero, ¿qué confianza se puede tener ahora desde la Organización Mundial de la Salud? Que es un mal ejemplo porque es casi un organismo privado, si atiendes a la financiación que tiene. De ahí para abajo, colegios profesionales, instituciones, revistas de reconocido prestigio. Da- ¿Ahora qué? ¿Dónde quedó todo aquello de, no, no, oiga, que lo que digo yo es palabra de Dios? Pues me parece que va a ser que no ahora, ¿eh? Mira, la confianza, yo sí creo en la confianza de las personas, entre personas. Las instituciones no. Las instituciones se han corrompido todas, todas, pero pues se han corrompido los que están al frente de las instituciones. Hablo de institución militar, hablo de institución en los laboratorios, en las universidades, en las cátedras, en la docencia, en la judicatura. Las instituciones se han corrompido. Arriba, arriba, en todas hay gente corrupta. Gente que ha llegado ahí porque le han puesto ahí y le han pagado para que esté ahí. Pero sí creo, y cada vez más, en la confianza entre las personas. Si usted quiere confianza, gánesela. ¿Qué va a hacer usted, médico, para que yo recupere mi confianza en usted? Pero en usted, no en el colectivo médico. Usted, que es mi médico, es el médico de mis hijos, es el pediatra de mis hijos. Yo quiero recuperar la confianza en usted, pero ¿qué me va a decir usted para ganarse la confianza que le merece? ¿Me va a decir lo mismo que la tele? Sus conocimientos son lo mismo. Mira, ya mira la tele. Ya me lo ha dicho usted toda la confianza que tengo que tener en usted. ¿Dónde están sus conocimientos de medicina? No sabe aplicar conocimientos de medicina. Simplemente toda su autoridad se basa en, ya lo dice la tele. Entonces, ¿cómo quiere que yo confíe en usted? Sin embargo, insisto, creo que hoy más que nunca, Alex, es más necesario que la sociedad, para que sobreviva, recobre la confianza en las personas, cada persona. Por eso el trato tiene que ser más personal. Y como bien decías, hacer una crítica negativa del conjunto de una institución, que todos los médicos, que todos los militares, que todos los curas. No, mira, en todos los gremios, en todos los trabajos, hay gente muy honesta que intenta hacer bien las cosas y se deja la vida por España. Y hay gente que no, gente muy negada. Aplicamos el mismo razonamiento, el mismo criterio que te decía en antropología: el 80% de la población, de la gente, es masa, es masa. No le importa el carácter individual de las personas, no le importa que confíen en él, ni confiar en nadie. Es masa. No es despectivo, es simplemente un reconocimiento de lo que hay ahí. Es como si pretendiéramos, es que el día, las 24 horas del día tiene día y noche. Yo quisiera que fuera todo día o todo noche. No, eso no es. La sociedad tiene, antropológicamente, un porcentaje muy grande de gente que se comporta como masa, que le da igual dónde esté la verdad, que va a ir donde vaya, los medios de comunicación lo que le digan es chaquetera. No necesita confianza, necesita que le trates el miedo.
Sin embargo, hay gente despierta que sí, que como dice, hay que recuperar la confianza, pero no en instituciones, en personas. Si usted quiere que yo confíe en usted, demuéstremelo, deme visos para que yo pueda confiar en usted. Porque claro, El problema es que algunas instituciones se están otorgando el poder de cuasi legislar para hacer de cara a futuro una ley de pandemia, por ujú, ejemplo, ujú. para forzar de manera vinculante a los estados a que si hay que hacer esto, se hace y se acabó. En ese momento no puedes hablar de confianza en las personas porque esas instituciones quedan muy lejos de donde estás tú, ciudadano corriente. Pero ¿quién es usted para decirme a mí lo que me tengo que meter en mi cuerpo? Por eso más que nunca, una vez más insisto, o sea, lo que hay que recuperar es la confianza y la autoridad de las personas, de cada persona, por encima de la institución que intenta achantar al individuo. Otro día que me decía uno, es que servir en el ejército, claro, es que te pones ahí, te pueden mandar, perdone, usted puede estar en el ejército y tendrá una obediencia a un mando, pero si el mando le manda una cosa que es contraria a la ética, no debe obedecer. Es que ser médico para obedecer a las multinacionales, perdone, yo no obedezco a las multinacionales. Es que en ser médico, pues por eso, para obedecer al colegio de médicos o al gerente del hospital, no, es que por encima del gerente del hospital y de las instituciones está mi criterio médico y mi autonomía como médico. Entonces, claro, a la gente que quiere hacer medicina, o tal, si sabes ponerte en tu sitio, bien, que si no te van a machacar. Si por encima de la institución, dice, no, aquí como mandan, pues yo obedezco, pero lo que te están mandando es ético, es científico, es correcto o no es correcto. Y todo lo que se está llevando a la población es a que no se lo plantee y directamente, sobre todo a la masa. Ah, a mí me han dicho que tiro por aquí, yo tiro por aquí. Ah, pues hay que invertir aquí, pues yo invierto aquí. Y nadie hace esos discursos mentales para saber si es lo correcto o no es lo correcto, si está adecuado o quién sufre a consecuencia de esas medidas que se están tomando. Hay muchas anécdotas que han surgido a lo largo de todo esto que ilustran perfectamente esto que te estoy diciendo, incluso entre gente de buena conciencia, te digo, entre gente de misa de domingo, que a lo mejor pues ha firmado pues para que se pongan indiscriminadamente pinchazos en centros de salud y sin embargo ni él se lo ha puesto, ni esa persona se lo ha puesto, ni lo ha recomendado en su familia. Y sin embargo sí ha estampado su firma para que se pongan a miles de personas. Esto yo creo que genera un conflicto ético importante, ¿no? En cada persona. No tengo que ser yo el que vaya creando escrúpulos de conciencia a nadie, pero cada cual que se lo haga mirar. No, es que mi trabajo me pedían que yo firmara aquí, pues yo firmo aquí. Pero vamos a ver, si tú no consideras que esto sea ético, ni científico, ni correcto, niégate. Ah, pero me va el trabajo en ello. Es que son cosas diferentes. Mire usted, yo el trabajo, y si a mí me dicen disparar, yo disparo y mato. Luego ya, pues voy y me confieso. ¿Vale? Entonces dices, bueno, ¿qué grado de esquizofrenia en la mente de las personas ha operado para que lleguemos a una sociedad tan enferma? Y es lo que tenemos. Pero frente a ese mal, como digo, hay un colectivo de gente no muy grande, pero selectamente preparado para hacer frente a la debacle de lo que ha pasado en los últimos años. Y yo creo que hay muchas esperanzas para que se siga adelante con una sociedad mucho más sana que la que se ha gestado. Yo es que, Luis Miguel, el tema de es mi trabajo y yo cumplo con lo mío y lo tenía que hacer es lo que me mandaron y lo que me mandaron es injusto, salió perjudicado gente y tal, pero era mi trabajo. Yo es que yo no, no, o sea, no. Yo eso es que ya es por un tema de principios propios. O sea, vamos a ver, igual que los guardianes de los campos de concentración sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, ah, pero es que mi trabajo. Oiga, pues no, pues usted será juzgado por eso porque mereció ser juzgado por eso. Es decir, para mí no vale, para mí, es mi opinión, para mí no vale decir, es que me lo ordenaron. Oiga, no. El problema es, estamos en una sociedad actual que traga con todo. Yo tristemente diría que sí, pero bueno, al final uno hará lo que pueda a nivel divulgativo para los que no estén ya suficientemente lobotomizados, pues intenten aplicar un poquito de criterio, ¿no? Pero la verdad es que si enlazas esto con otros temas que están ocurriendo en la actualidad, ya no hablo solo de lo que de la pandemia, las nubes que se ven en el horizonte son negras, ¿eh? Bueno, depende, vamos a ver, como decía aquel.
cuando se toca a fondo, ya cualquier movimiento va a ser hacia arriba. O sea, cuando la cosa está muy mal, ya Eso es cierto. solo pueden que mejorar. No creo que hayamos tocado fondo, no obstante, lo cual no estoy llamando a que la situación tenga necesariamente que empeorar, pero que puede empeorar, sí. Ahora bien, es en la crisis, es en las pruebas donde precisamente se acrisola el carácter y donde se acrisola la personalidad, donde se ve quién tiene principios y actúa conforme a sus principios y quién no. Todos decimos tener principios más o menos sólidos, pero también tenemos una capacidad de aguante y parece ser que todos dicen, los malos dicen, todos, cada uno tiene su precio. O sea, usted no se corrompe por 1000, pero si le damos 10.000 o 100.000, Claro, bueno, entonces ya sí me pienso yo si corromperme o no, por esto a lo mejor merece la pena. O la vida. Yo he tenido celadores que me han venido a la consulta llorando. Dice, doctor, yo sé que no me tengo que vacunar, pero es que si no, no puedo llevar el pan a casa. Claro, sabes conscientemente que no tienes que tomar determinada actitud, pero sabes que la presión que tienes es muy grande. Nadie te está obligando, pero es casi una obligación, es que me juego el pan de mis hijos. Entonces, comprender el grado de tensión y de estrés que han sufrido algunas personas y luego que se concluya, "Ah, pero fue porque usted quiso, venga, hombre". Entonces, te das cuenta que los malos no quieren ganar contra la voluntad de la gente, quieren a través del miedo que sea el propio individuo el que doblegue su voluntad, entregue su voluntad, su libertad, claro. y haz conmigo lo que quieras, me dejo hacer lo que Que quieras. interiorices el mensaje tú mismo, ¿no? Claro, pero forzarte, date cuenta que el acto moral humano, si no es libre, no es moral. O sea, si a mí me coge una pistola con la mano y te hago apuntarte y me aprietan el dedo con el gatillo y te disparo, no soy yo el que está disparando, me están forzando. Están Claro. haciendo que yo empuñe un arma y te dispare a ti, pero no soy yo el que te está disparando. Que cualquiera, pues claro, ¿quién tenía el arma cuando se disparó? Pues claro. ¿Entiendes? O sea, el demonio, porque esto es una guerra espiritual, el demonio no quiere vencer contra la voluntad, sino que quiere la voluntad. No se peca sin querer. Esto que parece una gilipollez, una cosa de perogrullo, no se peca sin querer. Es que tienes que querer hacer el mal para que el mal sea realmente un mal moral. No se hace por despiste. Ay, pues no me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Pues eso, si realmente es así, tiene un eximente importante dentro de la moral. Pero si tú, finalmente, vencido por el miedo, por la presión, quieres hacer el mal, ahí es donde el demonio sí que dice, este ya es de los míos, ya te tiene. Bueno, veremos qué pasa en lo, en lo sucesivo. Luis Miguel, encantado de haber podido charlar este rato contigo. Espero que vuelvas en alguna ocasión al canal de nuevo. Eh, a ver si charlamos la próxima vez de malos y buenos, que no sé yo quién va ganando ahora mismo, pero bueno, ahí estamos. Yo, Y nada, un placer tenerte y no sé, espero que hayas pasado un buen ratillo. Esto lo estoy haciendo como un ciudadano más que intenta, bueno, poner su pequeño granito de arena a través de un pequeño canal, que no sé si me cerrarán o no, pero si me lo cierran da igual porque lo que voy a hacer es entonces crear una plataforma propia donde seguir dando, intentando dar batalla, ¿no? hombre, yo te agradezco que me hayas invitado, me encanta hablar de estos temas, aunque a veces salgan cosas duras. Creo que es necesario hablar de ello para ayudar a la gente a sacar criterio, a forjarse una idea de qué es lo que ha pasado, o mejor todavía, lo que puede pasar a futuro, que a la gente le gusta aprender la historia hacia adelante, no hacia atrás. Y sí, te diré que si te sufres algún tipo de represalia por esta comunicación, que sepas que no eres el primero, porque se ve, no sé qué Está claro. atractivo malicioso tiene mi calva, que trae los rayos del mal y te cierran el canal. Pero bueno, que decir que es que hablar de la verdad también tiene su coste. Pero al fin y a la postre es lo que hace, considero yo, es un aliciente para esta vida, un poquito gris, monótona, que nos ha tocado vivir en algunos aspectos, pero que precisamente si te sitúas del lado de la defensa de la verdad, pues las dimensiones que adquiere esta vida cambian radicalmente. Ya no eres uno más, sino un héroe del futuro, ¿no? O para el futuro. Pues muy bien. La descripción del vídeo, cuando lo suba, voy a poner
lo que tú me digas, el perfil de LinkedIn o lo que quieras para que la gente te conozca un poco más, aquellos que no creo que sean muchos ya los que no te conozcan a estas alturas, por lo menos en España. No. Pero bueno, Bueno, yo creo. gracias por participar y sobre todo gracias por haberme dado esta charla, porque me parece súper instructiva y a ver si conseguimos ayudar a que la gente empiece a pensar, por lo menos, es mi gran aspiración, un poquito de juicio crítico, un poquitín, por lo menos, ¿no? Yo creo que sería interesante si llega, sobre todo a aquellos que estuvieran dispuestos a establecer o reabrir un debate científico para analizar qué se hizo, qué se dejó de hacer, qué se debería haber hecho. Aunque dudo, conforme pasa el tiempo, tengo mis dudas de que eso pueda llegar a suceder, porque claro, es muy difícil ir a defender lo injustificable desde el punto de vista científico. Entonces, bueno, a veces la no asistencia o no aceptación de un debate de esa naturaleza, alguno que he tenido, pero luego eche por ver, pues no se publica, no se edita, pues porque claro, como digo, es difícil defender una postura que no tiene defensa posible desde el lado médico. Pero Yo si creo que en llega. relación a este tema cada vez será más difícil porque la sociedad tiene memoria de pez y la ventana de Overton está ahí. Bueno, pues Entonces para tú ahí estamos. vas encadenando problemas, noticias, Para noticias, ahí estamos polémica, nosotros polémica, para, polémica. para recordar la memoria histérica y La memoria claro, histórica. la memoria histérica de decir, oye, ¿qué pasó? Ajá. Vamos a ver, vamos a analizar. Es que si no, te van a volver a hacer otra jugarreta similar. Aprende un poquito, saca conclusiones. Yo lo que no tengo muy claro es que si hicieran otra jugarreta similar, ¿qué porcentaje de la población se vacunaría? Pues a lo mejor el mismo. Mira, yo no hemos hablado del porcentaje, pero yo ahora, cuando hablo con la gente, descubres que mucha gente mintió. Mintió sobre vacunas, sobre todo entre el personal sanitario, ¿eh? Lo cual es todavía más delictivo. He visto. ¿Cómo que mintió? ¿En qué sentido? ¿Que dijo que sí y no? ¿Ah, sí? Sí, pero por eso que te decía, por evitar la exclusión social. Pero en su fuero interno sabía que no tenía una indicación, una necesidad de ponerse pinchazos. El agravante, lógicamente, puedes intuir, está en que siendo un personal sanitario que sabe que eso no, ¿por qué no dice que no? Hombre, ¿O por por supuesto. qué por lo menos no dice que sí, si es que no se ha pinchado, porque está dando mal ejemplo? Eso es un problema que el que lo tenga se irá a la tumba con él, porque claro, a estas alturas decir yo no me pinché, pero en mi consulta dije que sí, es más grave. Pero luego, cuando hablas en petit comité, te das cuenta que hay mucho. Y no hemos hablado, pues, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo podemos dejar para otra ocasión, pero es duro, ¿eh? Porque ¿me dejas 5 minutillos? Que, hombre, lo que quieras. No, es porque es, De hecho, con esto que me has dicho ahora, es un inciso. yo solo he pensado durante 5 años, pero con la clase Es política un no. inciso. Mira, yo te voy a contar muy breve. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército. Bien, te voy a hablar pues, de algún guardia civil, o varios, repartidos por España. Pero entre la Benemérita, pues también ha habido gente, por ejemplo, de la Policía Nacional que no se han pinchado, no han querido ponerse estos pinchazos experimentales. Se han negado, además, muy duramente, porque pues, tenían una presión muy grande en determinados ámbitos pues, para recibir pinchazos, porque hay que pincharse, hay que pincharse. Y por H por B al final no se pincharon. Y desde aquí que un buen día se plantan delante de un ordenador para ver su ficha médica. Y dentro de su ficha médica descubren que tienen 2 pinchazos. Caramba, si yo no me he puesto ninguna vacuna COVID, ¿esto de dónde sale? Y te lo remiten. Dice, anda. Claro, piensa en la situación. Es un guardia civil que está delante de un dato falso de su salud. Un agente de la autoridad que presencia un dato delictivo. ¿Qué hace? ¿Te comunica o no? Además ha quedado registro porque ya ha entrado, ya se sabe que esa persona ha visto eso. Y entonces dice, desde este momento o comunico un delito o estoy amparando un delito. Bien, si luego aprofundizas y te das cuenta que no le pasa solo a una gente, que le pasa a muchos por varias partes de la geografía española,
Y que además, curiosamente, prácticamente todos los que no habiéndose vacunado les aparece dos pinchazos, ven que tienen el mismo lote de vacunación. Dicen, ¿qué es esto? ¿Es un relleno? Entonces tenemos el problema del estar delante de un delito. Y dice, bueno, es que me puedo beneficiar porque ahí pone que me las han puesto y yo no me las he puesto. Sí, pero eso no te puedes callar. Es como si un día abres tu cuenta del banco y dices, 3 millones aparecen ahí apuntados en su cuenta. Ah, me voy a callar. Aquí me han llegado 3 millones, pues yo me callo. No, hombre, es que eso canta. Tienes que ir a, oye, ¿de dónde me han venido a mí estos 3 millones? Esto es un delito, ¿no? Bueno, pues, y añadido a eso, las estadísticas. Sale el ministerio y dice, el 100% de los miembros y pueblos están vacunados. ¿Eso es cierto? Claro. Oficialmente sí. No, yo creo que es menos. ¿De dónde saca usted esos datos? Aquí no se nos ha quejado nadie. ¿Comprendes con este pequeño, que puede ser verdad, que no, que la gente tal, lo difícil que es saber qué porcentaje de la población española se ha vacunado? En realidad, prácticamente imposible, en realidad. Correcto. Si nos fiamos de los datos oficiales, pues ya es mucho fiarse, ¿no? En fin, he querido dejar esto como colofón al final para que, como veas, el problema a la hora de manejo de las estadísticas, de qué saber, el análisis de lo que ha pasado, cómo se comportaría la sociedad, que era la pregunta que me hacías en caso de una repetición. Mi conclusión es la siguiente. La gente que ha despertado se comportaría de una manera tremendamente radical en contra del nuevo engaño, mientras que la gente borrega volvería a hacer exactamente lo mismo. Lo que habría básicamente es una radicalización de las posturas, es decir, el que a lo mejor inicialmente se opuso como opuesto, pero en lo calladito, de tapadillo, que no se atrevía mucho, ahora lo haría con mucha más consistencia y con mucha más insistencia. No, señor, esto está mal, y lo haría con rotundidad. Pero él no, el cobarde va a seguir. Bueno, bueno, ahora parece que es otro, el COVID-22, el 27, hay otro COVID, y entonces volvemos a repetir la historieta. Exactamente igual. Porque fíjate, el 100% de los guardias civiles se vacunaron. Ah, bueno, pues siendo así, entonces era que sí. Claro. Es decir, el discurso está errado porque es estadística y son datos falsos. No hay argumentación científica, ni quieren que la haya, porque la ciencia trae la verdad. Bueno, pues este colofón me ha dejado muy, muy inquieto, ¿eh? Que lo Tema para sepas. simposium, ya sabes, tema para simposium. Decía Michael Ende, será otra historia que será contada en otra No, ocasión. no, no, está claro, está claro. Muy amable por estar conmigo este ratito y espero verte pronto por el canal de nuevo. Cuando quieras, a tu disposición, Alex. Un placer. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.